Cooperación bilateral. Venezuela y Rusia firman contratos de inversión por más de 5.000 millones de dólares. Cierre simbólico. Diputados rechazaron respaldo del Banco Central a las recientes medidas económicas del gobierno. Organismo independiente. Ministro Manuel Quevedo acusa a Estados Unidos de querer influir en la OPEP. Nueva alternativa. Diputada Delsa Solórzano anunciará su separación de Un Nuevo Tiempo. Epopeya electoral. Oficialismo celebra 20 años de la elección de Hugo Chávez como presidente. Premiación internacional Latin Music Award 2018 para Noticiero Venevisión. Sol Vargas, Nina Martínez y Eduardo Salinas. Detención polémica. Arrestan a la directora financiera de la empresa electrónica Huawei. Demuestran su inteligencia. Candidatas al Miss Venezuela 2018 se enfrentan por primera vez al jurado. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes en nombre de nuestro equipo. Así es, de inmediato, Endrina Yepes y Milagro Zambrano les presentamos lo que es noticia a esta hora. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que se firmaron contratos con Rusia por más de 5.000 millones de dólares en el sector petrolero. Escuchemos parte de sus declaraciones. El día de hoy para garantizar inversiones por más de 5.000 millones de dólares para elevar la producción petrolera con nuestros socios rusos en las empresas mixtas. Igualmente estamos garantizando una inversión superior a 1.000 millones de dólares para la producción en minería, fundamentalmente en oro, inversiones rusas. También hemos firmado el contrato para garantizar todo el trigo, 600.000 toneladas de trigo para el pan del pueblo venezolano, ya garantizado 2019 y más allá. Igualmente se han firmado los contratos para la atención, asistencia, reparación, mantenimiento del sistema de armas de la República Bolivariana de Venezuela. Así que vamos bien. Hemos culminado una visita extraordinaria. En marzo es la comisión mixta aquí en Moscú para seguir avanzando en la relación. Diputados del Partido Primero Justicia realizaron una clausura simbólica del Banco Central de Venezuela en rechazo al respaldo que la entidad financiera le brinda a las recientes medidas económicas puestas en marcha por el Gobierno Nacional. El integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán, indicó que el Banco Central de Venezuela es el único ente con mandato constitucional para emitir una moneda. Estas autoridades del Banco Central de Venezuela que hoy están dirigiendo el Banco Central de Venezuela no hacen otra cosa que emitir dinero en orgánico para que este señor que están en Miraflores se mantengan en Miraflores, no para solucionarle los problemas a los venezolanos. Este Banco Central de Venezuela se ha convertido, estas autoridades del Banco Central de Venezuela han permitido que hasta los trabajadores del Banco Central de Venezuela tengan que salir a protestar porque no se les están cumpliendo sus compromisos laborales. El parlamentario argumentó que el ente emisor no ha suministrado las cifras oficiales en materia financiera y aseguró que la acción la realizan con respeto a la clase trabajadora y en defensa a sus derechos. El ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, fustigó las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump y reiteró que la OPEP es una organización independiente que responde a los fundamentos del mercado petrolero. Desde las 175 reunión de la conferencia inaugural de países exportadores de petróleo en Viena, Austria, Quevedo aseguró que Venezuela discutirá y defenderá estrategias en función de la estabilidad del mercado petrolero mundial. Trump pasa a ser un buen observador de la OPEP, está muy pendiente del trabajo de nosotros. Nosotros vamos a seguir nuestro trabajo como siempre lo hemos hecho desde la OPEP. Es un trabajo independiente, soberano, es un trabajo de los países que formamos parte de la organización para mantener la estabilidad. Nosotros por ningún concepto jugamos a la especulación o a la volatilidad de los precios. Eso no conviene
a ningún país del mundo, no conviene a las economías del mundo. Y un mensaje para aquellas autoridades que a veces por dar opiniones adelantadas pretenden influir, esa no es la manera. El ministro informó que las reuniones de los países OPEP y no OPEP se extenderán hasta el viernes, donde se expondrán las estrategias del año 2019 y el cierre de 2018. Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional, tiene previsto anunciar la próxima semana su separación de Partido Un Nuevo Tiempo para crear una nueva organización política. Extraoficialmente, la presentación de su plataforma se realizará el 12 o el 13 de diciembre. Se conoció que la iniciativa de la parlamentaria será un lugar de encuentros para nuevos liderazgos. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, denunció que las sanciones económicas y financieras contra Venezuela superan los $1.000 millones durante la supervisión de la llegada de juguetes, calzado y textil que será distribuido a comerciantes y comunas. Rodríguez aseguró que Venezuela tiene dinero para comprar productos esenciales, pero hay impedimento por el bloqueo del sistema financiero. Durante un año y medio ha sido $1.000 millones. El pueblo de Venezuela tiene que saber, además del tiempo que toma poder pagar unos medicamentos, poder pagar los alimentos, se lleva el tiempo promedio de 4 meses para que lo que a cualquier país que no está bloqueado ni es víctima de estas medidas arbitrarias, ilegales, que se aplican sobre Venezuela, lo que a cualquier país le puede tomar un día, a Venezuela le toma 4 meses. El ministro para el Comercio Nacional, William Contreras, precisó la cifra de piezas textiles y juguetes que serán comercializados a precios accesibles. Estamos prestos organizativamente para garantizar que los productos sean vendidos a los destinatarios finales y no que caigan en las redes de la economía criminal, del bachaquerismo, etcétera, y sobre todo que se garantice el orden y que además el ambiente sea de fiesta navideña. Indicaron que más de 2 millones de venezolanos han recibido el bono navideño del Niño Jesús y 16 millones de perniles fueron distribuidos para la temporada decembrina. El dirigente político Claudio Fermín abogó por la participación en los comicios de este domingo 9 de diciembre, donde se elegirán los 333 consejos municipales del país. A su juicio, la población debe conocer que los concejales son voceros que tienen funciones muy importantes e influencia para poder incluir obras, presupuestos y los requerimientos de las comunidades. Aseveró que la organización política Soluciones para Venezuela, a pesar de ser una de las más nuevas, llevará 549 candidatos propios a estas elecciones. El comandante estratégico operacional Remigio Ceballos ratificó que se han establecido zonas de seguridad temporales. Esto ante cualquier intento de saboteo eléctrico o hechos en contra de las instituciones del Estado durante los comicios de este domingo 9 de diciembre. Nosotros hemos dado inicio a este proceso de despliegue inicial. De hecho, ya tenemos material. Ya ayer mismo teníamos ya material que estaba ubicado en el estado de Amazonas, en los sitios más recónditos. Tenemos más de 1.300 centros de votación que son inhóspitos, son sitios muy apartados. Y bueno, toda la Fuerza Armada se vuelca con todos sus medios, ¿verdad?, a hacer este despliegue, esta participación y garantizar, hacer la garantía del ejercicio de la soberanía nacional. Pero asimismo también hemos reforzado las instalaciones militares, el apostadero naval de Turiamo, viendo todas las bases inhóspitas, las bases más lejanas, pero también en todo el territorio nacional. Estamos con mucha inteligencia, con mucha labor de inteligencia para detectar grupos desafectos, grupos subversivos, grupos armados que quieran intentar algún hecho que altere la paz de la República. Ceballos indicó que el Plan República mantendrá custodiada a una distancia no menor de 200 metros en los centros de votación. Hay una gaceta oficial que contempla las zonas de seguridad y nosotros, bueno, no menos de 200 metros es la distancia que debe mantenerse en seguridad plena, pues. Invitó a los venezolanos a votar este 9 de diciembre en los comicios municipales. Expulsados, así quedarán los venezolanos que sean encontrados invadiendo el espacio público o realizando algún acto delictivo en el municipio de Dutaimá, en Boyacá, Colombia. Jairo Niño, de la Alianza Informativa, nos explica qué otras medidas se estarán tomando.
La llegada masiva de ciudadanos venezolanos indocumentados al municipio de Duitama, la administración municipal inició un plan de control que se fundamenta en 2 puntos importantes. El primero, que solamente podrán trabajar las personas que tengan todos los documentos que exige la ley colombiana. Y el segundo es que todo ciudadano venezolano que se haya sorprendido realizando algún acto delictivo, se le tramitará la orden de deportación. Isabel Pamplona Jiménez lleva cerca de 8 años vendiendo tinto en Duitama. La llegada de los migrantes venezolanos al municipio, según ella, generó que su ganancia diaria, que era de 20.000 pesos, pasara a 10.000. Tocado duro para las tinteras, ellos vienen y regalan el tinto aquí en el Parque de los Libertadores a 300 pesos, 400 pesos. No, eso no es justo. Ante el incremento del comercio informal y actos delictivos, la administración municipal, junto con la Policía Nacional, empezó a tomar medidas. Las ventas ambulantes, en donde hemos desarrollado comparendos para poder efectuar la expulsión discrecional por parte de Migración Colombia. Actualmente estamos en el trámite de 6 expulsiones por diferentes delitos, como por ejemplo la tentativa de hurto, violencia intrafamiliar, porte de arma blanca, porte de arma de fuego. Pese a ser ciudadanos extranjeros, las autoridades ya aplican el Código de Policía. Agredir físicamente a personas genera una multa de hasta 416.000 pesos y lo mismo la ocupación de espacio público sin las autorizaciones necesarias genera una multa de 104.000 pesos. Para los migrantes la situación, dicen ellos, se complica con el paso de los días. Yo tengo una niña de 1 año y la dejé en Venezuela y es duro porque uno se pierde los mejores momentos de sus hijos para estar aquí guerreando para poder sobrevivir. Desde el municipio de Duitama, en Boyacá, Jairo Niño. En Estados Unidos, el féretro con los restos mortales del expresidente George Herbert Walker Bush se encuentran en Houston, Texas, donde se celebra una misa como último homenaje hacia el exmandatario por parte de su familia y allegados. El acto se realiza en la iglesia episcopal San Martín, lugar al que acudían con regularidad Bush y su mujer, la ex primera dama Barbara Pierce, fallecida en abril de este año. Tras el oficio privado, el expresidente número 41 de Estados Unidos será trasladado hasta su lugar de descanso final a bordo de un tren cuya locomotora fue bautizada como Bush 4141, específicamente para honrar su vida. El recorrido finalizará en la localidad de College Station, en Texas, donde será sepultado en su biblioteca presidencial junto a su mujer y su hija Robin, que falleció con tan solo 3 años de edad por leucemia. En Canadá fue arrestada la directora financiera de la empresa electrónica Huawei, Wansu Men, para ser extraditada a Estados Unidos por la presunta vinculación a las sanciones impuestas por Washington contra Irán. Este viernes se celebra una vista para determinar si la ejecutiva de 46 años, quien es hija del fundador de la compañía, es puesta en libertad bajo fianza mientras se decide su extradición. Autoridades estadounidenses han advertido que Huawei, uno de los mayores fabricantes de teléfonos celulares, supone una amenaza para la seguridad nacional por sus supuestos lazos con el gobierno chino y sus servicios de seguridad. De hecho, Estados Unidos se niega desde 2011 a comprar servidores producidos por esta empresa y el Pentágono prohibió el pasado mayo la venta de estos teléfonos en sus bases. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Así es, Milagros. Al regreso, ni una menos. Mujeres argentinas se paralizan en rechazo a la violencia. Los detalles en breve. Venevisión, tu emoción. La rectora principal del CNE, Socorro Hernández, informó que más del 90% del material electoral ya se encuentra distribuido en todos los centros de votación del país de cara a los comicios del próximo domingo 9 de diciembre. Hernández reiteró que a partir de mañana inicia la capacitación y acreditación de los miembros de mesas para las elecciones de concejales. Lo que tenemos es las máquinas, el cotillón, todo desplegado ya en el 92% de los centros de votación. Se nos queda apenas un 8%
que pudiera ser incluso demoras en la recepción de la información. O sea, que lo máximo en este momento que pudiéramos tener es un 8% faltante para instalar para recibir el material en cada uno de los centros de votación. La rectora del CNE también hizo un llamado a las diversas organizaciones políticas que participarán en estos comicios a acreditar los testigos que estarán presentes durante la jornada electoral. David Uzcategui, jefe de campaña de Por Amor a los Pueblos, instó a los baruteños a participar en los comicios de este domingo. Resaltó la importancia del Consejo Municipal para la entidad. Por el Consejo Municipal pasa todo, pasa el presupuesto anual, pasa todo el gasto, porque gracias a la hiperinflación todo el gasto va por el Consejo Municipal de Baruta y bueno, ahí están créditos adicionales, traspaso de créditos presupuestarios, ordenamiento legal municipal y lamentablemente si no hay una labor mancomunada entre alcaldía y Consejo Municipal, sino que hay ahí o si regalamos el municipio a la minoría histórica, nuestro municipio, vendrían a sabotear y la gestión fuera imposible. Por su parte, Darwin González, alcalde del municipio de Baruta, destacó las cualidades de los candidatos por la plancha que la Alternativa Democrática presenta. Son personas que vienen a trabajar en calle, al igual que el estilo que tiene esta alcaldía, personas que les gusta estar ahí al lado del hueco, tapando el hueco, solucionando el bote de agua. O sea, no son personas que van a estar en oficinas con aire acondicionado, aislados de los problemas. Hicieron un llamado a defender el municipio y las políticas que beneficien a la entidad. El presidente del Partido de Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, cerró campaña este miércoles en el estado Carabobo, reiterando a la población la invitación a participar en las elecciones de este domingo. Bertucci considera que estos comicios son una nueva oportunidad para seguir ganando espacios. Aseguró que este 9 de diciembre obtendrán un triunfo contundente. Y seguir avanzando, conquistando territorio, porque si somos mayoría, ¿por qué no participar? Yo sigo diciendo que la ruta debe ser electoral, democrática, y tenemos que seguir presionando no solamente al gobierno, sino también demostrándole a la comunidad internacional que aquí hay un pueblo que quiere resolver los problemas sin balas, sino con votos, y que no estamos dispuestos a seguir viviendo la peor crisis del país. El ex candidato presidencial informó que en todo el país este partido postuló 4.430 candidatos a concejales, apoyados incluso por al menos otras 6 organizaciones políticas de oposición. Amigos, hacemos una breve pausa. A regreso, más información, quédense allí que ya venimos. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Colombia. Así es, Milagros. El senador y ex candidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro, pidió a la Corte Suprema de Justicia que lo investigue por un video en el que aparece recibiendo fajos de billetes que luego guarda en una bolsa plástica. Indicó que acudirá confidencialmente a los magistrados o confiadamente a los magistrados, pues considera que la actuación de estos se ajusta estrictamente a los dictados por la ley y la justicia. El exalcalde de Bogotá se ha defendido del polémico video, afirmando que el dinero, unos $6.300, se lo entregó el arquitecto colombiano Simón Vélez hace 14 años, algo que este último desmintió en un comunicado. En República Dominicana, 4 personas murieron y más de 40 resultaron heridas tras una explosión registrada en la fábrica de plástico al norte de Santo Domingo. La detonación, que destruyó casi toda la estructura de la fábrica, fue provocada tras la subida de un camión tanquero que descargaba combustibles al depósito de gas. El estruendo se sintió en sectores aledaños. En Francia, los partidos de izquierda en el Parlamento presentarán el próximo lunes una moción de censura contra el gobierno de Emmanuel Macron por su gestión de la crisis de los llamados chalecos amarillos. Por otra parte, el mandatario francés ya decidió anular la tasa al combustible en vez de suspenderla por 6 meses, siendo un nuevo paso para intentar aplacar las protestas de ese movimiento popular. En Perú, el expresidente Alan García denunció que un vehículo con placa del Ministerio del Interior realizó seguimiento y presuntas escuchas ilegales en las inmediaciones de su casa, por lo que responsabilizó de los hechos al mandatario Martín Vizcarra.
García, quien recibió el lunes pasado la negativa de Uruguay a su pedido de asilo, anunció que volverá a la actividad política en su país e informó que entregó su pasaporte al fiscal que lo investiga por presunta corrupción. Seguimos en Perú, donde autoridades apoyan el rechazo de asilo presentado en España por el ex magistrado César Inostroza, quien permanece detenido mientras se decide un pedido de extradición por su presunta participación en la organización criminal Los Cuellos Blancos. El canciller peruano Néstor Popolicio remarcó que los países son conscientes de que la lucha contra la corrupción es una prioridad y que no debe existir la impunidad. En Argentina, colectivos feministas y agrupaciones sociales volvieron a las calles de Buenos Aires bajo la consigna Ni una menos, para protestar contra un fallo judicial por el que los 3 hombres fueron absueltos en la causa de la muerte de un adolescente. La manifestación, a la que se sumó una huelga de mujeres, rechaza el crimen de la joven de 16 años, quien fue drogada, violada, empalada y asesinada en Mar del Plata. Y volvemos a Perú, donde el Congreso aprobó una ley que prohíbe los plásticos de un solo uso, así como los recipientes o envases descartables de Tecno por alimentos y bebidas de consumo humano. De esta forma, la industria de plástico Pitillos tiene un plazo de 12 a 36 meses para reconvertir su fabricación y adherirse a políticas ecológicas. Según datos del Ministerio del Ambiente, el país consume 947.000 toneladas de plástico al año, donde 75% se convierte en residuos y 0.3% es reciclado. Y cerramos en Filipinas, donde el presidente Rodrigo Duterte arremetió de nuevo contra los obispos católicos al afirmar que son inútiles y animó a matarlos en un país donde 85% de la población profesa esa religión. La Conferencia de Obispos Católicos del país se rehusó a responder los comentarios del mandatario a fin de no exagerar el asunto. El enfrentamiento de Duterte con la Iglesia se remonta a febrero de 2017, cuando ésta criticó la llamada guerra contra las drogas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó como exitoso su viaje a Rusia y ofreció un balance sobre su reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Pudimos pasar revista detallada del mapa de trabajo que tenemos. Hoy nos hemos dedicado a las reuniones directas con las empresas y a la firma de los contratos, los documentos. Estamos garantizando una inversión petrolera por encima de los $5.000 millones de dólares para elevar la producción en todo lo que son las empresas mixtas donde participan nuestros socios rusos, casi a 1 millón de barriles. Igualmente estamos garantizando la participación directa en la inversión de minería, fundamentalmente por el oro, pero importantes inversionistas rusos van a ir a una comisión exploratoria para entrar en la inversión del diamante. Ahora estamos garantizando contratos por encima de $1.000 millones de dólares en oro. Igualmente se ha firmado el contrato para garantizar todo el suministro de trigo que Venezuela necesita. Estamos garantizando 600.000 toneladas completas el año 2019. Y así garantizando relaciones de seguridad, de ganar-ganar con las empresas suministradoras de alimentos de la Federación Rusa. Igualmente el sistema GLONASS, que es el sistema creado por Rusia, de su sistema satelital, va a Venezuela. Vamos a integrar una inversión del sistema GLONASS en Venezuela y eso va a permitir fortalecer toda la capacidad de telecomunicaciones de nuestro país. Es algo totalmente nuevo. Continuamos. Noticiero Venevisión. Las periodistas Sol Vargas, Nina Martínez y el vicepresidente y director general Eduardo Salinas fueron galardonados con el Premio Internacional Latin Music Award 2018. La gala se llevó a cabo en el Teatro Cajigal de Barcelona, Estado Anzoátegui, donde Noticiero Venevisión se alzó con el galardón de Noticiero de Televisión del Año en Latinoamérica. Sol Vargas, gerente de prensa destacada del año en Venezuela, Eduardo Salinas, ejecutivo del año, y Nina Martínez, reportera destacada del año. Para mi gran colega Sol Vargas, felicitaciones. Y para nuestro canal Venevisión, el mejor canal de toda América. Tenemos 172
galardonados, 129 venezolanos, 42 extranjeros, de casi toda Latinoamérica. Como reportera del año no es un trabajo solamente de una reportera, sino es un trabajo de camarógrafos, asistentes, redactores, un equipo que hacemos posible que la noticia venezolana llegue a cada uno de los rincones del hogar venezolano. La organización Latin Music Award y Festival Latin Music Award 2018, durante su cuarta entrega, premió el talento regional, nacional e internacional. Y sus próximas premiaciones serán en el mes de julio de 2019. Felicitaciones a los y las ganadoras. Bueno, felicitaciones, muy orgullosos. En breve. ¿Preparadas? Candidatas al Miss Venezuela 2018 se enfrentan por primera vez al jurado. Los detalles con Carielis Cuadros, ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Elías Jagua, dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias, Andrina, por la invitación. Está un poco alejado de los medios. Damos las gracias por estar aquí para poder hablar de muchos temas. Entre ellos, tal vez el más importante del día para los del Partido Socialista Unido de Venezuela y también para la historia de Venezuela, ¿por qué no decirlo? Hoy se cumplen 20 años de cuando el presidente Chávez ganó por primera vez la presidencia de la República. Esto está en informes nacionales e internacionales, hacer el comparativo de qué ha sucedido en estos 20 años de historia. Y tal vez la crisis económica es el referente más importante que podemos tener. Vemos que la inflación para el momento, en 1999, era del 20%. 2017, no estamos, o sea, en este informe que está presentando y las cifras oficiales del Banco Central, que son hasta el 2015, tenemos que en el 2017 la inflación era de 2.616%. Hay estimaciones del Fondo Monetario Internacional que para cierre de este año la inflación pudiera superar los 800.000% de inflación. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 20 años? A ver, yo creo que lo que ocurrió hace 20 años y lo que ha ocurrido hay que identificarlo en dos periodos. Uno, Venezuela vivió durante la primera década del siglo XX, tras la victoria del comandante Hugo Chávez, un florecimiento de la ampliación política participativa. Lo primero fue el proceso constituyente. Después vino un periodo de desconocimiento al gobierno del presidente Chávez que culminó con el golpe de Estado del 11 de abril del 2002, y luego un periodo de estabilidad política entre 2004 y 2012, donde se produjo crecimiento económico por primera vez con inclusión social, con ampliación de los derechos de nuestro pueblo, con amplio acceso de toda la población a derechos fundamentales como la alimentación, como la vivienda, como la educación, como la cultura, de profundización de la democracia y de los mecanismos de la democracia mucho más allá del voto, de recuperación de la soberanía económica. Tras la muerte del comandante Chávez se produce otro escenario, que es, bueno, en primer lugar el desconocimiento desde el primer día de la elección del presidente Nicolás Maduro, y a partir de allí toda una dura confrontación que ha generado las consecuencias que tú describías. Pero efectivamente los objetivos y el propósito con el cual insurgimos en 1998, un 6 de diciembre, un día como hoy, Hugo Chávez cumplió lo que era en ese momento la Agenda Alternativa Bolivariana, que era nuestro programa de gobierno, que era satisfacción de las necesidades básicas de la población, inclusión social, inclusión política, ampliación de los derechos democráticos, políticos, culturales de la sociedad venezolana, la refundación de la República a partir de una nueva constitución. Hugo Chávez cumplió cabalmente todo el programa con el cual se había comprometido en las elecciones del año 98. Para muchos, parte de la crisis económica que se vive hoy en Venezuela obedece a desaciertos políticos que incluso tendrían que dar responsabilidad a Chávez. ¿Quién es el responsable de la crisis que se vive hoy en Venezuela? Mira, la dura confrontación que se ha generado. El periodo del comandante Hugo Chávez, como te dije, y ahí están los indicadores. Fue un modelo exitoso porque hubo crecimiento económico, con ampliación de derechos sociales, con inclusión social y con reducción drástica e histórica de los niveles de pobreza, erradicación del hambre
del hambre, que era un flagelo estructural de la sociedad venezolana. Después del 2013 hubo un desconocimiento total al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hemos vivido 2 periodos de confrontación casi de guerra civil, el año 2014, el 2017. Venezuela es un país hoy aislado, bloqueado financieramente. De manera que, como te decía, son 2 etapas y 2 contextos distintos. Pero el modelo por el cual nosotros llegamos al poder en 1998 demostró ser exitoso. Aquí nadie tiene como referencia la situación que vivimos anteriormente a 1998, sino la primera década de este siglo, la mejor década que ha tenido el pueblo venezolano. Contrario a lo que usted afirma acerca de lo exitoso del modelo, cuando se ha interpelado a distintos economistas en este mismo espacio para abordar la crisis económica del país, ellos ponen el acento en el modelo y aseguran que con una transformación del modelo económico pudiera haber cambios en la economía nacional. ¿Piensa usted que debería hacerse un giro al timón y cambiar el modelo económico de Venezuela hoy? Siempre un modelo económico va a ser perfectible, porque las situaciones son distintas. Yo me refiero al modelo que fue la propuesta de Hugo Chávez para transformar a Venezuela, fue exitoso. Ahora, en esta circunstancia, un país, con una economía totalmente alterada por las consecuencias o la interpretación que cada quien quiera darle, pero lo cierto es que tenemos una economía caotizada, pues efectivamente se requieren medidas, tácticas, nuevas medidas, innovaciones. Siempre eso hay que hacerlo. Pero la esencia del modelo, que es la inclusión social, sigue siendo totalmente viable y totalmente necesaria para construir un país auténticamente democrático. En las líneas de tiempo, una fecha determinante que ha planteado la oposición y en las distintas matrices internacionales cuando se habla de Venezuela es que va a suceder después del 10 de enero. Más de 50 países aseguran que van a desconocer al presidente Nicolás Maduro. Esto implicaría un mayor aislamiento internacional. ¿De qué manera se pudiera abordar esto políticamente? ¿Y piensa usted que de aquí a esa fecha pudieran surgir pactos, negociaciones para neutralizar estas iniciativas que pretenden de alguna manera desconocer al presidente Nicolás Maduro? Mira, para evitar ese escenario catastrófico que se divulga en todo el mundo que va a ocurrir el próximo 10 de enero, yo no veo esa fecha como una fecha terminal, sino más bien una fecha que debe ser el inicio de un proceso serio que anteponga los intereses políticos de las facciones en pugna, el interés nacional y sobre todo restituir la tranquilidad en la vida cotidiana de la familia venezolana. De manera que sí hace falta reactivar los procesos de diálogo, de negociación, de acuerdo, para fortalecer un programa mínimo nacional con el cual nosotros podamos ir desmontando todo ese cerco económico, financiero y diplomático que se ha instalado en torno a nuestro país. Ha utilizado usted una frase muy reveladora, dice facciones en pugna, y para muchos dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela hay serias divisiones y profundas diferencias. ¿Es esto así o la pugna usted lo observa hacia afuera por parte de la oposición? No, me refería a la confrontación, histórica que ha habido en Venezuela entre el proyecto patriótico, popular, de inclusión social y el proyecto elitista subordinado a intereses foráneos. A eso me refiero. Ahora, el Partido Socialista Unido de Venezuela, como un partido político, hay diversas opiniones y se debaten y se procesan de manera de acuerdo a los estatutos, pero no hay facciones ni fracciones. ¿No hay fracturas? No hay fracturas, hay opiniones diversas, hay debates y hay posturas como siempre las ha habido y como debe haberlas en un partido revolucionario. ¿Cómo afecta al Ejecutivo Nacional no tener contraste de una oposición consolidada? Bueno, es lamentable que no haya una oposición cohesionada con un programa y con un proyecto nacional. Eso es parte de lo que ha impedido que haya un acuerdo político, ¿no? En República Dominicana, donde yo fui miembro de la comisión, lo observamos. No se anteponía allí el interés de Venezuela, el interés de la estabilidad política y de la tranquilidad, sino de las facciones que sí había y hay en la oposición de quién iba a ser el candidato presidencial, ¿no? No importaba tanto que hubiera elecciones y las condiciones en las cuales estábamos acordando, sino que ellos no tenían un acuerdo sobre quién era el candidato presidencial. Y eso, bueno, imposibilitó que pudiéramos transitar un camino que hoy
nos hubiese garantizado estabilidad política para el proceso de recuperación económica necesario. Políticamente hablando, ¿cómo se vislumbra el 2019 para Venezuela? Mira, yo soy optimista, ¿no? Porque creo que estos años hemos ido madurando y hemos ido aprendiendo la necesidad de llegar a un acuerdo de convivencia política para que el pueblo venezolano no siga siendo afectado. Yo creo que la dirigencia revolucionaria y el presidente Nicolás Maduro Moros así lo ha expresado permanentemente y su vocación de diálogo así lo demuestra. Estamos en el mayor interés de llegar a los acuerdos necesarios para devolverle la tranquilidad a la familia venezolana. Creo que en la oposición comienza a haber un distanciamiento y una diferenciación de los sectores democráticos, de los sectores que de verdad les duele Venezuela, respecto a quienes persisten en la idea totalmente inequívoca y totalmente ahistórica de barrer el chavismo como fuerza política. El chavismo es una fuerza real, orgánica, con un proyecto, con unas ideas, que expresa a millones de hombres y mujeres y por lo tanto nadie puede pensar, salvo que esté pensando en un genocidio, en barrer al chavismo como fuerza política. Nosotros vamos a existir en cualquier circunstancia como fuerza política y la oposición también va a existir. Entonces es necesario el reconocimiento para garantizar a la gente, que es lo que más debe importar en este momento, la tranquilidad. Este domingo hay elecciones en un contexto bien atípico en cuanto a la situación económica que se vive en Venezuela, tal vez los niveles de apatía que pudiera existir por distintos sectores y por la no participación de la oposición como un bloque, como ha sido en eventos electorales anteriores. ¿Cuál piensa usted será la participación o qué se puede decir de este proceso electoral que para muchos está desestimado? Bueno, en primer lugar que es un mandato constitucional, era una de las elecciones pendientes por la alteración que sufrió el cronograma electoral producto de toda la situación que hemos vivido los últimos 2 años. De manera que es necesario cumplir con la Constitución y elegir a los concejales y las concejalas. En segundo lugar, creo que son los funcionarios de elección popular, directa, secreta y universal que están más cerca de la gente y que pueden jugar un papel fundamental en este momento de ayudar a gestionar soluciones, acompañar a la gente en la batalla diaria que está librando. Cuando hablábamos al inicio de la entrevista de lo que ha pasado en estos 20 años, hay un tuit que coloca el economista Henkel García, donde dice que las Navidades de 1998 todos los venezolanos compartían juntos. En estas Navidades todas las familias están dispersas. ¿Cuál es el mensaje para la familia venezolana en este momento? Bueno, no todas las familias estaban juntas en 1998. Recientemente había ocurrido una masacre, la del 27 de febrero de 1989. Y te digo esto porque se pretende hacer la ilusión de que Venezuela era un país unido, feliz, donde no había fracturas y no había contradicciones. Y en el año 98 apenas habían transcurrido menos de 10 años de una de las masacres más horrorosas. Y aún el dolor en el seno del pueblo venezolano, en las barriadas de Caracas y de las principales ciudades estaba presente. De manera que, por el contrario, Hugo Chávez hizo un gran esfuerzo de reunificación nacional, de inclusión social, para evitar que esa fractura se produjera o se ensanchara nuevamente. Lamentablemente, todas las circunstancias que hemos analizado la han vuelto a ensanchar. Y vuelvo, insisto, de allí la necesidad de un acuerdo político de convivencia pacífica, de reconocimiento para devolverle la tranquilidad al pueblo venezolano, como lo logró la Revolución Bolivariana en la primera década de este siglo. A su modo de ver, ¿las medidas económicas que se han instrumentado hasta la fecha han surtido efecto? Bueno, son acciones que ha tomado el presidente Nicolás Maduro Moros. Antes se le criticaba porque no tomaba acciones. Bueno, ha emprendido un camino, se puede estar de acuerdo o no con él, pero es un intento por lograr estabilizar la situación económica que ha sido gravemente alterada producto de la confrontación política y de la agresión internacional contra nuestro país. Se habla muchísimo acerca del futuro de Venezuela. ¿Piensa usted que existe una proyección donde se pueda revertir esta crisis económica a corto o mediano plazo? Claro que sí, Venezuela no va a perecer y se equivocan en el mundo quienes creen que van a caer sobre un cadáver llamado Venezuela para expoliarnos todos nuestros recursos. Venezuela ha pasado periodos de su historia muy duros,
La guerra de independencia en 1814, la guerra federal, el bloqueo de 1904, la crisis de los años 90, cuando se intentó aplicar a sangre y fuego el modelo neoliberal. De manera que de esta vamos a salir y Venezuela emergerá como un país independiente, libre, soberano. Yo estoy absolutamente seguro que así será. Dios mediante así será. Para cerrar, se habría dicho de manera extraoficial que usted estaba descontento con el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Esto es verdad? No. ¿O inconforme con el gobierno? No, yo estoy activando. He estado en campaña todos estos días. Como te digo, en un partido político hay opiniones diversas. Yo tengo opiniones y visiones sobre algunas cosas, pero bueno, las debatimos dentro del partido como corresponde, pero lo importante es, bueno, continuar en la idea y en trabajar porque el país vuelva a retomar el rumbo que habíamos logrado en la primera década de este siglo, de crecimiento económico, con inclusión social, con participación política, con amplias libertades. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Elías Agua, dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Y gracias a ustedes también. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso tenemos más de Noticiero Venevisión. No se aparten. Continuamos. El economista José Manuel Puentes considera que el sueldo básico de los venezolanos debería ser 100 veces superior al actual. Manuel Covela nos tiene el reporte. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. Durante su participación en el foro Bolívar o Dólar organizado por el Instituto Steve Henke de Economía Aplicada y el IESA, Puente aseguró que la hiperinflación ha convertido al salario básico de los venezolanos en el más bajo de América Latina. A continuación, parte de sus consideraciones. En este momento el salario mínimo son 7 o 8 dólares por mes. Lo que quiere decir, de acuerdo en COVID y a la data internacional, el 80-87% de la población vive bajo la línea de pobreza porque no tiene el ingreso para comprar la canasta básica normativa que le permita tener acceso a alimentos y medicina. Conclusión, nuestro salario tendría que ser 100 veces superior al que es actualmente, al menos. La economista Sari Levy aseguró que la dolarización de la economía es una alternativa para frenar la hiperinflación. Que si bien es un esquema que permite un control inflacionario instantáneo, dado que fortalece la credibilidad nacional, tiene sus costos en lo que tiene que ver con el crecimiento a futuro de la economía. Los especialistas consideran que se debe aplicar un programa de estabilización de la economía que incluya la eliminación de los controles de precios y cambio, así como la solicitud de ayuda financiera al exterior y la reestructuración de la deuda pública, entre otras medidas. Esto a la información. Continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. Más de 170 millones de bolívares fueron invertidos en el nuevo terminal de San Félix, obra inaugurada por el alcalde Tito Oviedo y que entrará en funcionamiento en los próximos días. Nuestro compañero Anderson Pérez nos amplía. Las nuevas instalaciones cuentan con una amplia sala de espera, restaurante, módulo de la Guardia Nacional que le brindará seguridad a los pasajeros. Además, se dispondrán puntos de ventas para adquirir los boletos. Este es el terminal más importante del suroriente de Venezuela. Entre 35.000 y 45.000 personas se trasladan por mes desde este punto hacia diferentes zonas del país. Y por eso, desde el gobierno municipal, con el apoyo, por supuesto, del presidente Nicolás Maduro, de nuestro gobierno nacional, a través del FCI, hemos construido este terminal para el beneficio de nuestro pueblo. Indicó que se dispondrán puntos de ventas para adquirir los boletos a cualquier destino. Es una obra que viene a elevar la calidad de vida de nuestro pueblo. Ustedes pueden ver, son espacios que tienen acondicionamiento interno. Que esta obra beneficiará a propios y a visitantes y se espera que otras obras de envergaduras sean inauguradas próximamente. Desde el estado Bolívar, Anderson Pérez, el Noticiero Venevisión. Hola amigos, comenzamos los deportes con fútbol porque el Zamora se tituló campeón de la temporada 2018 del fútbol nacional tras aplastar al Deportivo Lara 4-0 en el choque de vuelta de la final absoluta de la Liga Fútbol. La escuadra llanera celebró con su gente en el Estadio La Carolina. Antonio Romero, en papel protagónico, encaminó el cetro blanquinegro con un hat-trick al minuto 5, al 25 y al 57.
Ángel Osorio cerró la cuenta al minuto 90. Es la cuarta estrella desde 2013 para el Zamora, que se convierte en el equipo de la década en el fútbol nacional, además de ganar el torneo Adecuación en 2015. Pasamos a Inglaterra porque Salomón Rondón sigue recuperando forma. El gladiador convirtió el único tanto del Newcastle United en el empate ante el Everton a un tanto. Es el cuarto gol del ariete caraqueño en esta campaña. Richarlison anotó el empate del cuadro de Liverpool al minuto 38. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carolis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con todos los detalles de lo que fue la entrevista con el jurado de las candidatas al Miss Venezuela 2018. Este jueves, las candidatas al Miss Venezuela 2018 se encontraron con parte del jurado de esta edición del concurso de belleza. Cada una de ellas tuvo la oportunidad de mostrar, además de su preparación física, su preparación intelectual. Bien, estoy en compañía de Nina Cecilia, gerente general del Miss Venezuela. Estamos en la entrevista con el jurado de las candidatas al Miss Venezuela 2018 y tienen una modalidad diferente. Cuéntanos, Nina, ¿en qué consiste? Bueno, la verdad, gracias por la oportunidad. Creo que es el primer medio en el que hago la declaración pública de lo que estamos haciendo. Este año vamos a tener 3 bloques de votaciones. El primero de los bloques es un bloque no habitual. El personal que labora con ellas, que interactúa con ellas durante todo este tiempo. Un representante de estilismo, un representante de maquillaje, personal de seguridad, personal de producción, personal de chaperonas en la quinta, junto con la doctora María Mercedes Gese. Construimos una planilla de votación que tiene una cantidad de valores importantes que obviamente son imposibles de valorar solo en la noche final, pero son muy importantes para complementar a la candidata que queremos escoger como Miss Venezuela. Valores como responsabilidad, puntualidad, orden, respeto, buena vibra, buen humor, todo eso se está valorando. Un segundo bloque de valoraciones que es el día de hoy, por supuesto, con nuestros patrocinadores, con nuestros aliados comerciales, con nuestros clientes. Cada uno de ellos está aquí hoy y va a tener la oportunidad de tener una mini entrevista de 3 a 5 minutos con cada una de ellas. Exacto. Quiero que me expliques bien porque estamos viendo que las candidatas se están parando de una mesa y pasando a otra. ¿Por qué? Lo estamos haciendo así porque nuestros patrocinadores son las personas con las cuales la Miss y las dos, la reina y las 2 finalistas, va a trabajar con ellos durante un año. Entonces también es muy importante para nosotros que ellos, que son el pilar fundamental de esta actividad, nos den su opinión en relación a cuál de ellas les gustaría a ellos que fuera la candidata que obtuviera el título de Miss Venezuela, porque bueno, representa su marca, porque está aliado con sus valores, porque la imagen coincide con la imagen que ellos quieren mostrar. Así que eso es lo que estamos haciendo hoy. Completo la idea diciendo que la noche final tenemos un jurado muy especial a quien agradezco. Totalmente diferente. Totalmente diferente a este, y ese jurado en la noche final va a valorar aspectos muy importantes también, como son puesta en escena, cómo se desenvuelve la candidata en el escenario, cómo desfila, cómo camina, cómo brilla en el escenario. Por lo tanto, la suma de esos 3 factores, de esas valoraciones, es la que va a ser el resultado final y nos va a arrojar una Miss Venezuela 2018 maravillosa como la estamos buscando. Encuentro acá con las chicas que acaban de pasar con la entrevista con el jurado, que tuvo una modalidad bastante diferente. ¿Cómo se sintieron? Mira, la verdad fue maravilloso este nuevo mecanismo. Estuvo súper chévere porque también era mucho más en privado con cada jurado, entonces nos daba como que mucha más confianza, mucha más tranquilidad. También tenían como que ese momento de saber un poquitico más de cada una, así que estuvo maravilloso. ¿Aproximadamente qué preguntas te realizaron? Mira, más que todo, qué profesión teníamos, qué labor social queríamos llevar a cabo si éramos Miss Venezuela, en el Miss Mundo, qué nos gustaría llevar, la misma labor social si la continuaríamos o no, cómo uniríamos nuestros proyectos con el Miss Venezuela, el Miss Mundo. Entonces creo que si había manera de fusionarlos o no. Creo que más que todo fue de eso lo que se llevó a cabo, nuestra formación y qué queríamos dar a Venezuela o al mundo. Faltan solo días para el Miss Venezuela. ¿Cómo te sentiste con las preguntas y cómo están los nervios con respecto a la noche final? Bueno, bastante tranquila. De verdad, la prueba de hoy la hemos superado y yo pienso que ya estamos dispuestas para dar todo lo mejor el jueves. Y bueno, encantada, con sí un poquito de nervios, pero en tema emocional, porque te quiero confesar que nosotros no queremos terminar el Miss Venezuela porque la hemos pasado excelente. Así llegamos al final. Soy Carolis Cuadros. Los espero en una próxima emisión de Estrenos Estrellas por su noticiero Venevisión.
Amigos, hasta aquí la presente emisión y recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Buenas tardes para todos. A continuación,